Renfe convocó en marzo de 2026 un concurso para comprar 30 trenes de alta velocidad. Mayor pedido de la historia de Renfe. No vamos a renunciar a modernizar nuestra red con mejores medios y mayor capacidad. En LinkedIn los de siempre publicaron sus artículos de siempre. Pero nadie está haciendo la pregunta correcta. Quédate, porque al final de este vídeo vas a tener respuestas. Y no te van a gustar. Morning light on the Head Start, coffee steaming slow, got a loose string humming, got a heart that wants to know, when the road gets heavy and the sky comes down. 30 trenes de alta velocidad, 1.362 millones de euros, 42 meses de plazo. 42 meses. En el Ministerio de Transportes hay gente que le gusta hablar como a las mamás con los niños. Te tienen calculando cuánto es 42 meses cuando delante tienes a un niño de 3 años y medio que está yendo a la guardería. ¿Para qué? Pero vale, 42 meses. 3 años y medio. Con opción de añadir 10 trenes más por 415 millones adicionales y con una exigencia que los trenes puedan circular hasta 350 km por hora. Pero hablando de los números, son 45 millones de euros por tren. Para los que me ven desde fuera de España en inglés o en francés y piensan que un tren de velocidad es barato, quien te diga que los ferrocarriles son baratos o que los puedes comprar barato o con un número de millones bajo, te miente. Se quiere aprovechar de ti. Más si sabe que no tienes noción de los ferrocarriles, no tienes ferrocarriles y no eres consciente de los números que se manejan en estos mundos. Pero sí tienes algo que le interesa. Hace 10 años, con otro gobierno y otro ministro de Transportes, cuyo nombre consta en mi título de ingeniera, Renfe convocó lo mismo. 30 trenes de alta velocidad. Talgo ganó el concurso. El precio por tren, 22,5 millones de euros, con una rebaja del 28% sobre lo que Renfe estaba dispuesta a pagar. En el mundo ferroviario la gente habla como los mega ricos, porque este es un mercado de súper lujo. Titanesque, Stéphane a plus de 500 milliards d'euros d'investissement, évidemment 11 billion euros, an increase. Pero hablar de tantos millones al final te deslumbra si no eres consciente de los números verdaderos. Pero, inflación mediante, ¿hay diferencia entre los presupuestos para los trenes de 2016 y los de 2026? La verdad es que sí, una diferencia importante. Cualquiera, aunque no le interese este nicho, dirá que los trenes de Talgo salían mucho más baratos. Y alguien incluso puede decir, pero Esther, España en 2016 estaba en un momento difícil económicamente. Había que ahorrar y además todos los trenes están hechos de lo mismo, ¿no? Claro. Todos los cafés están hechos de lo mismo. Todos los coches están hechos de lo mismo. Y todos los equipos de fútbol están hechos de lo mismo. 11 tíos corriendo detrás de un balón. ¿O no? En los mercados de lujo uno tiene lo que paga. Todo el mundo lo sabe, incluso los chinos. Y si no pagas con dinero, vas a pagar con otra cosa, con un interés leonino. La pregunta, ¿por qué 42 meses? ¿Y por qué se tarda tanto en construir un tren? Es una pregunta legítima, no me digas que no. Y merece un vídeo entero. Así que si eres responsable de comunicación de un fabricante de trenes, hazte ver. Contexto, cómo se llega hasta aquí. Para entender por qué en 2026 solo quedan 2 candidatos a un concurso tan importante, hay que remontarse a 2023 y antes. Ese año nos enteramos de que la empresa Talgo estaba a punto de ser adquirida por un grupo inversor húngaro, subsidiario de Rusia, en plena guerra Rusia-Ucrania, y con Europa protegiéndose contra Vladimir Putin. Y que podía hacerlo, porque Talgo llevaba años en manos de fondos de inversión, de esos que compran empresas, las reestructuran y luego las venden. Ya compró Pachá en 2017 y en 2023 se la vendió a un holding de Dubái, y también compró el 48% de Euskaltel y la vendió 3 años después.
En 2017 Trilantic Capital compró Vertex y la vendió a un fondo alemán. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto es un patrón. Talgo estaba en manos de unos y otros, mientras Alstom y Siemens estaban en manos de franceses y alemanes, respectivamente. El gobierno español intervino para evitar este horror, porque aunque Talgo tenga problemas internos, es patrimonio industrial español y el patrimonio industrial es tema geopolítico. Además, España no va a basar su economía en hostelería y turismo para siempre. Creo que tienes una idea de cómo fue el tema Talgo. El ministro de Transportes dijo a posteriori que si escribía un libro, uno de los capítulos sería sobre el rescate de Talgo. El presi de Renfe me dijo a mí en una reunión que no le había gustado el episodio Talgo, pero mucho menos, y esto me lo dijo literal, que de ser por mí, lo que comenzó como una decisión de liderazgo en 2016, hoy es una crisis de reputación que arrastra a toda la industria ferroviaria española. El liderazgo importa. No es solo un tema de posts de LinkedIn, es un tema de ingeniería industrial, es un tema de geopolítica y las cosas crecen. Aquí un fallo puede degenerar en un fiasco y un fiasco que te arrastra a una crisis de reputación, salvo que seas Hitachi. El Reino Unido en mayo de 2021 retiró trenes de la marca Hitachi de la circulación. Habrían encontrado grietas en el bóster del bogie, cerca de la suspensión secundaria, causadas por exceso de movimiento y corrosión por sal en el aire. Prácticamente lo que le pasa a cualquier persona buena en un ambiente de trabajo tóxico. Fue una crisis para Hitachi, para los ferrocarriles británicos. Sin embargo, 4 cosas que Hitachi hizo bien. Transparencia total en la comunicación a los pasajeros, rapidez, todos los trenes fuera de circulación de inmediato, colaboración con operadores ferroviarios y un plan de recuperación en tiempo récord. En menos de un mes ya teníamos trenes de Hitachi listos para volver a circular. Tengo acceso a informes de lecciones aprendidas, sin indulgencia y con datos. Así se gestiona una crisis ferroviaria. Y yo voy a tomar nota. En el concurso que ha convocado Renfe en 2026 esperábamos a 4 fabricantes: Talgo, Alstom, Siemens e Hitachi. Hoy solo quedan 2. Talgo presentó su oferta fuera de plazo. Alstom directamente no se presentó. Los que quedan, Siemens y Hitachi, casualmente son los fabricantes que tienen ahora mismo circulando por la red de alta velocidad española los trenes con mejores reseñas. No lo digo yo, lo dicen hasta los propios ferroviarios. España tiene la segunda red de alta velocidad más grande del mundo. Tiene los kilómetros, tiene la infraestructura, tiene los ingenieros. Y desde que sitios como mi canal de YouTube han abierto la conversación sobre temas como el interiorismo ferroviario, también hay preguntas sobre la mentalidad desde la que se diseñan los trenes. Y viajeros preguntando si esto es lo que merecen. Lo que falta, parece, es buena autoestima. La pregunta no es si los nuevos trenes serán buenos, porque lo serán. La pregunta es, cuando dentro de 6 años estos trenes circulen por las vías españolas a 350 km por hora y todo el mundo aplauda, ¿a quién estarás aplaudiendo?